Nuevamente saludos, bienvenidos al tercer tutorial donde estamos trabajando con imagen y texto en Scribus. Y bueno, fíjense que ahora muestro la hoja como lo había mostrado en el tutorial número 3, que es la hoja como un pliego. Fíjense que aquí en ordenar páginas lo tengo visible como página simple, pero ahora tengo mi página dividida con guías. La guía central, este es el margen de la página derecha y este es el margen de la página izquierda. Y fíjense que tengo mi imagen ajustada a esta guía y a este margen, y aquí tengo el marco de texto. Y fíjense que esa línea verde me dice, la línea verde significa que se está ajustando a un elemento, y en este caso estoy ajustando a la guía. Y fíjense que el marco de texto va a quedar sobre la imagen, es necesario que quede sobre la imagen. Y ahora sí vamos a cargar texto y voy a mostrar este texto que tengo acá. Vamos a correrlo de pantalla. Este texto es un texto de una ponencia de una profesora doctora de la universidad, magíster de la universidad. Fíjense que esto está dentro de un marco. Esto está dentro de un marco. Ponerlo hacia acá. Esto tiene un marco. Esto no lo va a cargar el programa porque es un marco, pero va a cargar a partir de aquí, que ya sí es texto. Y vamos a ver cómo lo carga. Vamos a ver si lo carga con qué formato, si le cambia el formato o si mantiene un formato parecido al que tenemos acá en este documento. Entonces ahora lo minimizamos y ahora vamos a cargar. Recuerden, clic con el botón derecho, contenido, obtener texto. Vamos a buscar esa ponencia de la profesora, que es esta que está acá, y le decimos aceptar. Ahí cargó. Fíjense que cargó esta frase: la revolución significa, y la vuelvo a mostrar. Aquí está, ¿ves? La revolución, todo esto que está acá no lo cargó. O sea, yo debería copiarlo y pegarlo, no cargarlo, sino copiar, pegar. Vuelvo a minimizar. Pero fíjense cómo lo formateó. No se parece en nada a lo que les acabo de mostrar al documento original. Lo que sí es que yo voy a ampliar esto y vamos a buscar esta ventana, que es la ventana que está abierta, que se llama Content Properties, o sea, propiedades del contenido. ¿A qué se refiere a propiedades del contenido? Que si yo selecciono texto, me dice propiedades de texto, pero si yo selecciono la imagen, fíjense que en esta ventana me muestra las propiedades de la imagen. O sea, que esta ventana se refiere al contenido que yo tenga seleccionado, las propiedades de ese contenido. Por eso se llama propiedades de contenido. En este caso, propiedades del texto. Si yo me paro acá, él me dice que tengo una letra Arial a 10 puntos. Y si yo me paro acá, fíjense que sí me respetó el tamaño de los textos. Aquí me dice que tiene una letra Arial de 8 puntos, mientras que aquí tiene una letra Arial de 12 puntos, igual que acá. Pero fíjense que este espaciado es muy largo y este espaciado también es muy largo. ¿Cómo lo corrijo? Lo corrijo de varias formas. Selecciono solo el texto que quiero corregirle el espaciado. Y aquí tengo el interlineado. Aquí tengo el tipo de letra. Aquí tengo para ajustarla si es itálica, bold, black, dependiendo de la familia tipográfica. Me van a aparecer opciones acá. Ese debajo del nombre de la tipografía. Luego tengo el interlineado. ¿Qué digo? El puntaje de la letra, o sea, el tamaño de la letra. Y luego tengo el interlineado. Y tengo tres opciones en interlineado: fijo, automático o alinear a la malla de línea base. No tenemos activada la malla de línea base, por lo tanto no lo vamos a usar. Fíjense que tiene un interlineado fijo de 20. O sea que aquí fijo es que usted lo pone usted mismo y siempre va a ser el mismo. Si yo pongo 10, miren lo que pasa. O sea, al mismo tamaño que la letra. Miren cómo se ve. Pareciera que está montada, ¿no? Como vi fue el doble clic. Selecciono. Y si yo le digo 8 puntos, ahora sí la letra, miren cómo se mueve. Si yo le digo 10, está al mismo tamaño de la letra, pero yo pudiera decirle automático. O sea que ya va a cambiar a medida que yo cambie el tamaño del texto. Luego está, esta es una forma, ¿no? Seleccionando cada parte del texto. La otra es selecciono el cuadro de texto. Fíjense que no tengo seleccionado texto. Selecciono fue el cuadro de texto y lo sé porque miren, estos cuadritos. Aquí tengo seleccionado el cuadro y aquí tengo seleccionado el texto porque aparece el cursor. Si no aparece el cursor, tengo seleccionado solo el cuadro de texto. Y entonces ahora yo le puedo decir interlineado automático y va a cambiar el interlineado de todo lo que está en el marco de texto. Ahí está. Y ahora se parece más a esto. ¿Qué es lo que queda? Bueno, ahora sí manualmente yo cambio aquí la distancia de esto, un poco más. Bueno, si esto fuera otro tipo de documento, de repente no estuviera esto así. Y yo puedo entonces ahora sí cambiar. Si esto es muy grande y no me gusta la letra, yo le pudiera cambiar el tamaño.
a ella sola le diría, bueno, 10 puntos y ahí está. Esta está a 10 y esta está a 12. Y esta está a 12 y esta está a 8 y así. O sea que ustedes pueden entonces, como les había dicho, modificar el tamaño de los textos. Bueno, disculpen la pausa. Fíjense que bueno, en la ventana de propiedades de texto tenemos una cantidad de, no solo esto, ¿no? Aquí tienen para la alineación, si es centrado, a la derecha, a la izquierda, justificado, una justificación forzada, una justificación de texto. Luego tenemos, fíjense acá, ya llevamos 5 minutos, vamos a ir cerrando esta idea. Y la cámara se me movió un poco, disculpen. Ok, se bajó y fuera de cuadro. Un momentico, disculpen. Ok, bueno. Por favor, camarita, no te me caigas. Ok, ahí. Bueno, estoy fuera de cuadro un poco, estoy cortado. Y vamos a centrarnos un poco. Luego entonces tenemos, fíjense que tenemos color y efectos, sangría de primera línea, viudas y huérfanas, los efectos de párrafo. Fíjense todas las características que tengo para trabajar el texto, porque recuerden que esto es un programa de diagramación. Pero bueno, vamos a seguir con esta explicación o con estas más que tutoriales, clases de medios impresos, que no habíamos tenido unas clases de medios impresos de esta manera. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase para que continuemos con la explicación y no hacer tan largo estos videos.